8:12 de esta mañana de miércoles 26 de febrero. Saludamos al director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, Jorge, hoy me ha dado un susto tremendo el gerente, Javier Betancor, porque ha llamado al programa. Ha llamado al programa nada más empezar para decirnos que hoy cumplíamos un año. Hombre. Claro, entonces, pues felicitarte a ti también bueno, yo lo decía un poco, ¿no? Felicitar a todo el equipo, agradecer a la audiencia y a los anunciantes también que confían en nosotros, pero yo personalmente agradezco a ti y a Javier y a la empresa la apuesta, ¿no? por este equipo, por mi persona, por permitirme hacer lo que más me gusta y que me encanta este formato que al principio era muy distinto y sigue siendo distinto un poco a lo que se venía escuchando en Lanzarote, pero que oye, poquito a poco, paso a paso, vamos integrándonos en los hogares de la gente en Lanzarote y La Graciosa. La verdad es que se ha pasado muy rápido, ¿eh? Yo no sabía ya que había transcurrido un año, y felicitarte a ti, a toda la gente, porque yo creo que es un formato que está calando poco a poco, porque estas cosas es como la lluvia que va cayendo poco a poco, pero es lo importante, que vayamos cada vez más gente, se vaya incorporando, tengamos cada vez más audiencia, más amigos, que nos escuchan todos los días y que valoren de alguna manera el esfuerzo que está haciendo Lancelot Televisión, que estás haciendo tú todos los días levantándote a las 5 de la mañana para poder estar a las 6:30 siendo posiblemente la primera emisora de toda Canarias que tenga una programación en directo tan temprano. Bueno, solo te corrijo porque siempre me dices lo mismo. Yo no me levanto a las 5, me levanto a las 3:30 porque a las 5:30 ya estoy aquí. Pero no, eso sí que me duele, fíjate, que no me lo tengan en cuenta. No, pero sarna con gusto no pica y a mí esto me encanta y tengo que decir que a mí este horario me gusta. Por raro que parezca, me gusta. Pues es increíble. No, pero me gusta porque... A mí me parece increíble. Pero es increíble que te puedes levantar a las 3:30 todos los días, vamos. Bueno, me echo mis siestas también, pero también te digo, el saber que uno se despierta y que ya está en la casa de alguien, porque yo lo primero que hago desde que soy adolescente es poner la radio en mi casa y se escucha desde bien temprano. Entonces, el saber que nosotros estamos haciendo eso, llegando a los hogares de la gente, ayudándoles a despertarse, contándoles lo que está pasando, analizando, tomándonos el tiempo para hacerlo, pues oye, también es un orgullo para nosotros y una satisfacción. Dicho lo cual, no nos vamos a tirar más flores, Jorge. Vamos a hablar, hoy por cierto, te mandé varios asuntos, pero como siempre yo voy un poco al tuntún. Hoy hay una comparecencia por parte de la portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, en la sede del Partido Socialista, es a las 11, si no me equivoco, para valorar el proyecto de presupuestos del Cabildo en este 2025. Algo que ya ha hecho el consejero del Grupo Mixto Nueva Canarias en el Cabildo, Óscar Noda, quien ha presentado 10 enmiendas a la propuesta de presupuestos del Cabildo. Me parece llamativo el hecho de que Noda habla de que, bueno, por una parte critica que solo disponen de 3 días para analizar las cuentas y por otra dice que a esto se le suma el hecho de que no se ha podido enmendar a la totalidad, que era lo que merecía este presupuesto. Es lo que considera él, ¿no? Que este presupuesto se olvida de cosas fundamentales como la vivienda o como el agua. Sí, llama la atención, a ver, están en la oposición y tienen que hacer una labor opositora. El documento más importante de un gobierno es precisamente el proyecto de presupuesto, es decir, los presupuestos de cada año. Y es lógico que la oposición normalmente vota en contra o se abstiene, normalmente. Lo que pasa es que en este caso le cuesta mucho, es muy difícil, ¿sabes?, vender de cara tanto Óscar Noda como hoy lo tratará de venderlo, vamos a esperar a ver lo que dice Ariagona González, pero es muy complicado cuando tenemos unos presupuestos que son los mayores de la historia, cuando hay precisamente más partidas que nunca en la historia dedicado a la materia social, es decir, no hay ningún presupuesto que se haya dedicado tanto dinero a materia social, sociosanitaria como el que tiene hoy el presupuesto de Lanzarote. Es verdad que antiguamente se destinaba mucho dinero, que yo decía que era un dinero
que no es que estuviera mal empleado, pero era injustamente empleado por el esfuerzo de todos los lanzaroteños, cuando en otras islas se lo daba el gobierno de Canarias. Me refiero al hospital insular que siempre mantuvo el Cabildo de Lanzarote como una especie de residencia, primero sociosanitaria y luego ya en una residencia médica para los mayores, ¿no? Una especie de geriátrico, que fue lo que se convirtió finalmente, un geriátrico, en fin, no se puede decir geriátrico con todas las palabras, pero sí hacía labores geriátricas muy importantes y yo creo que fue un tema muy interesante que se consiguió, pero todo eso lo pagaban antes los lanzaroteños y luego, gracias a unas negociaciones muy duras que mantuvo el Cabildo de Lanzarote en aquella época de Pedro Sanginés, de Coalición Canaria, con el propio ejecutivo de Fernando Clavijo, que apostó también por eso. El Fernando Clavijo fue realmente el que le dijo a los técnicos que se oponían porque decía que había dificultad, el que realmente consiguió que finalmente ese hospital insular pasara al Servicio Canario de Salud, y eso nos quitó más de 10 millones de euros que gastaba del dinero de todos los lanzaroteños, que no es que estuviera mal gastado, pero era un esfuerzo extra que hacíamos cuando en otras islas pues lo pagaba el gobierno de Canarias, y era la anomalía que había en el sistema sanitario de Canarias con respecto a que todos los demás hospitales insulares pasaron a ser del Servicio Canario de Salud, menos el de la isla de Lanzarote, una anomalía que se corrigió, insisto, en la época de Coalición Canaria con Fernando Clavijo y Pedro Sanginés. Uh-huh. Y ahí se destinaba a materia sociosanitaria mucho más dinero que ahora, pero evidentemente es un dinero que hemos podido dedicar a otras muchas más cosas, a temas sociales, a temas de vivienda, en fin, a otros sectores que precisamente nunca se había dedicado tanto dinero como ahora. Pero bueno, ellos siempre buscan, es decir, el relato, en este caso, que van a utilizar, pues durará lo que dure, un día, 2 días, pero la realidad es que son los presupuestos, en principio, que yo he visto, que mayor dinero dedica a todas las partidas sociales, a partidas de inversión, tal. Otra cosa es que después se cometan esas inversiones, y en el tema del agua es que nunca se había invertido tanto, es que bueno, nunca no, eso es una mentira, porque hay momentos determinados y se ha invertido porque se ha comprado una potabilizadora y se ha tenido que participar en una parte, el Cabildo de Lanzarote a través del consorcio, en fin, pero me refiero que hay dos problemas que históricamente no se trataban o se hacían mal, que era el tema del agua, que fue un desastre en los años anteriores a Osvaldo Betancourt, en los últimos 4 años de Dolores Corujo, por lo que sea, porque no quería encargar gestión, porque quería cargarse a Canal Gestión. Lo cierto es que esto perjudicó muy gravemente a todos los lanzaroteños, no por culpa solo de ellos, porque también ya Canal Gestión estaba ya fallando, pero la realidad es que precisamente no es para presumir ni tirar voladores en la gestión del agua que se hizo en los años anteriores a lo de Osvaldo Betancourt, ¿no? Y después, bueno, hay un comunicado ayer, no sé si lo has visto, Erika, del Partido Socialista del Cabildo, hablando de que van a presentar en el próximo pleno un tema de criticando a Osvaldo Betancourt. Quieren pedir al plenario, quieren pedir que la institución repruebe el comportamiento, porque además esa es la petición, esa es el contenido de la moción, según los socialistas, es que van a pedir que la institución repruebe el comportamiento de Osvaldo Betancourt por presentar al empresariado de Lanzarote, a una parte del empresariado de Lanzarote, el borrador del plan insular en Tenerife. A puerta cerrada. Más allá de que esté justificado que la oposición, insisto, haga este tipo de propuestas y trate de ser el populismo, de decir que se lo enseñó a los empresarios antes que a los agricultores. Esto estaba ya a exposición pública, lo podía ver todo el mundo. Otra cosa es que hiciera un gesto el presidente del Cabildo, aprovechando que estaban los empresarios en Tenerife, el equipo redactor que lo hizo en el plan estaba en Tenerife, y aprovechara para que hiciera un esbozo un poco de las líneas generales, como si eso fuera a cambiar o fuera... porque lo que pretende el PSOE es decir, no, es que fueron allí
a escondidas, a oscuras, sin fotógrafo, a tratar de cambiar, a ver si podían cambiar para beneficiar a los empresarios y perjudicar al resto de la isla, ¿no? Ese es el mensaje que se quiere lanzar, que es un mensaje tonto, que no llega a ningún sitio, que mañana se olvida, pero ese es para su gente que compran ese tipo de mensajes y cualquier otro que le venda el Partido Socialista, que son los adoctrinados que van a creer que siempre lo hacen bien por muy mal que lo hagan, ¿no? Pero digo ya más, lo que me hace gracia esa nota, que y lo leía en el 3 de mayo de Lancelot, es cuando habla de que después de la gran labor que hizo el gobierno de Dolores Corujo en materia de política territorial, es que la gente se alucina, ya que, vamos, como dice el trasmayo de Aurora, de Aurora Boreal, porque es que es increíble, ¿no? Es decir, no ha habido ningún periodo, no ha habido en la historia de Lanzarote donde menos se haya hecho en materia de territorial que en la época de Dolores Corujo, que ni se aprobó el plan especial de la Jeria, a pesar de que el sector vitivinícola y bodeguero se lo estaban pidiendo por favor, que tenemos que avanzar en el tema de las bodegas, que no podemos seguir teniendo los tanques fuera, tenemos que dar una seguridad a las bodegas y a los viticultores. Pues a pesar de todo eso, no se hizo nada en la época del PSOE, en los 4 años, nada así, meterlo en una gaveta y no mover un papel. Y con el plan insular lo mismo. No es que se metieran los primeros 2 años en la gaveta de Dolores Corujo, sino es que después, lo peor todavía es que lo anuló. Un trabajo donde se gastaron el Cabildo casi 1 millón de euros, donde el PSOE de Marcos Vergás, como consejero de Política Territorial con Coalición Canaria, hizo un adelanto importantísimo del documento de Esquiaga. Y llegan esto, lo quitan, lo esconden primero y después lo anulan y tienen que empezar de cero. Y ahora dice y presumen que el borrador que se ha hecho es gracias a la tarea que han hecho. Pero oiga, no nos tomen por tontos a los lanzaroteños. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Pero bueno, esto así se escribe la historia con los renglones torcidos, ¿no? De la isla de Lanzarote, y siempre ha sido así, con el tema de Inalsa, ya no nos digamos, ¿no? Que ya se está quedando claro que quién fueron los culpables de que se llevara esa empresa a la ruina, ¿no? Esa empresa pública. Bueno, que eso nunca terminó de esclarecerse judicialmente, ahora está en trámite de eso, vamos a ver qué es lo que dice la justicia. Hombre, ya que estás hablando del Partido Socialista, sí que, por ejemplo, en contraposición a esto, está el Partido Socialista en Teguise, que anunciaba ayer, antes de celebrarse el pleno, que iba a apoyar el asunto que iba a pleno, que era el tema de la agenda urbana de Teguise y el plan de actuación integrado para Costa Teguise. Sí que es verdad que el portavoz en Teguise, Marcos Vergás, echó en cara que ellos han presentado muchas iniciativas para lograr que se mejore, por ejemplo, el entorno de Costa Teguise, que siempre las ha rechazado el gobierno municipal, pero que ellos no iban a ser iguales y que si algo era por los intereses del municipio, pues que ellos iban a apoyar lo que fuera bueno para Teguise y para La Graciosa, con independencia de que no estén en el gobierno. ¿Eso qué te parece? Bueno, el Lancelot Digital tituló, yo creo que irónicamente, el PSOE se equivocó en Teguise. Y se equivocó porque me refiero en el sentido, me imagino que habrán puesto ese titular en el sentido de que, como siempre han votado en contra de todas las iniciativas, sean buenas o malas, en el ayuntamiento de Teguise, porque están en la oposición y es su papel, pues en este caso el Marco Vergás ha sido muy inteligente y yo creo que se ha apuntado tanto positivo, en este caso el Partido Socialista en Teguise, porque bueno, casi él presentó antes que el propio grupo de gobierno todo el plan, dio todos los datos y parece que es él el que lo propuso y el que realmente lo elaboró, ¿no? Cuando realmente es una tarea del grupo de gobierno. Pero estas son las cosas que Marco Vergás, que es un hombre en estas cosas es menos sectario que el PSOE radical, aunque ahora también ahí tiene que hacer mérito, porque, oiga, se debe a la dirección del partido y hace bien, pero en este caso yo creo que ha sido inteligente la jugada de Marcos Vergás, asumiendo ese plan de inversiones que va a realizar y de mejora que va a realizar durante varios años el Ayuntamiento de Teguise, que era muy necesario, por cierto,
era muy necesario, y yo creo que ha hecho bien Marcos Vergá no solo en apuntarse, en decir que va a votar a favor, aunque esté en contra de la forma, pero que en el fondo está a favor de lo que contiene ese plan, sino que además lo explicó él casi pareciendo que fue el que lo elaboró, y esto de cara a la opinión pública yo creo que ha sido muy inteligente. Bueno, ahí está también las estrategias políticas, no son solo quitar y poner sillones, también son tener astucia y altura de miras. Oye, claro. Aquí el que sepa de política sabe cómo hacer las cosas, y además sin embarrarse las manos. Jorge, una información de la que hablábamos hace unos días, porque además nos ponía en alerta los propios colectivos de la Guardia Civil a través de su portavoz José Cobo, tienen que ver con la retirada del GRS, de la Guardia Civil de Canarias. Hoy noticiafuerteventura.com publica que se quedan aquí en Canarias, algo que ha aclarado el ministro Marlaska este martes a una senadora popular, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, que ha confirmado que es a Rosa Viera, perdón, a la senadora popular Rosa Viera, y decía que no, que se iban a quedar en Canarias y que incluso van a incrementar efectivos, y criticaba que en la etapa del Partido Popular en el gobierno central se había adelgazado muchísimo el músculo referente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esa etapa, ¿no?, de los populares. ¿Qué te parece? Pues las dos cosas son ciertas, pero las dos cosas tienen una explicación. Es decir, las dos son cosas ciertas, es decir, que en la época del Partido Popular de Mariano Rajoy, cuando se encontró el gobierno, es que la gente no se recuerda, porque tú eres muy joven, cómo se encontró Mariano Rajoy las cuentas financieras de España, ¿no? Ustedes se acordarán que estábamos a punto del rescate, es decir, Europa, si hubiéramos puesto en el rescate, la deuda nuestra se hubiera permanecido en el tiempo pagando intereses altísimos, y recordarán aquellas medidas que nos obligaron a la Unión Europea a adoptar, que Mariano Rajoy se vio obligado incluso a incumplir una promesa electoral de bajar los impuestos, porque es que no había dinero en la caja para pagar lo mínimo, para pagar lo básico de un Estado, ¿no? Y claro, entonces tuvieron que tomar medidas muy drásticas, como Canarias, en la época de Paulino Rivero, que le tocó coincidió con ese gobierno de Mariano Rajoy, también se vio gravemente perjudicado, porque eran cuando venían los hombres de negro, ¿no? Y el control de gastos en las administraciones, y Canarias ahí pues aflojó en sanidad, en cosas sociales, en fin, que fue muy muy duro esa etapa para Canarias y para España en general. Claro, el PSOE ahora pues tiene dinero, ha venido mucho dinero de Europa por el tema del tema de la pandemia, dinero que todavía se está utilizando, y la verdad que las cifras macro están funcionando bastante bien. Pero con el tema de la Guardia Civil, pues me alegro de esa noticia, porque sí es verdad que Marlaska ha desmentido a los propios sindicatos de la Guardia Civil, que tenían la noticia de que iban a desmantelar el cuerpo. Pues yo creo que ha servido precisamente esa denuncia de los sindicatos de la Guardia Civil para que ahora se lo hayan pensado dos veces y busquen una salida a esta situación, que es encontrarle a los GRS un cuartel, porque el problema es que no tienen un cuartel o una oficina, porque el problema es que ahora estaba lo tenían en una zona del aeropuerto del norte de Tenerife, y ahora pues por lo visto hay unas reformas que le afectan a esa oficina, y buscarán, me imagino que otra alternativa para poder tener ellos un cuartel, una especie de oficina donde esté centralizado el GRS. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver si es verdad y se busca ese espacio. Pues con eso nos vamos a quedar, dándote las gracias, Jorge Coll, director de medios de Lancelot, por estar un día más con nosotros, madrugando. Muchas gracias, buen día. Venga, hasta luego, adiós, un abrazo.